Saludamos como siempre con nuestro cordial mensaje de bienvenida a todas las personas que nos acompañan en esta sala y quienes nos acompañan por las redes y posteriormente nos verán en diferentes medios. Hoy es la emisión número 283 del programa de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, lunes 27 de febrero de 2023. El tema a tratar es el secuestro y posterior asesinato en cautiverio del sargento José Livio Martínez Estrada por parte de terroristas del bloque sur de las FARC. Este es uno de los hechos que por su connotación, por la forma como se dio, por el drama que vivieron los familiares, por el manejo publicitario que le dieron los criminales al secuestrado con la complicidad de Colombianos por la Paz, no debería quedar exento de ninguna sanción porque es un crimen de lesa humanidad atroz, como lo vamos a ver hoy, que no puede quedar ni en el olvido de la memoria colectiva de los colombianos y ni mucho menos sin un castigo judicial para quienes lo cometieron. Adelante, mi coronel. A partir de la aparición de las cuadrillas de la FARC en los departamentos del Caquetá, Putumayo, Amazonas, Guainía y Guaviare, este grupo narcoterrorista ha perpetrado innumerables actos criminales contra los habitantes de esta zona, donde los fascinerosos han constituido una importante retaguardia estratégica para el autodenominado Bloque Sur de la FARC. Podemos ver y escuchar el video con que nuestra Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación resalta en su programa institucional la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, el drama de las víctimas de la agresión narcoterrorista del comunismo armado contra nuestro país, los habitantes de nuestra región y en general en toda nuestra nación, en ese caso específico de la agresión de la agreste región de Putumayo, donde se estructuraron inicialmente el proyecto general del Partido Comunista para proyectar la toma del poder. Hoy es lunes 27 de febrero del 2023, nuestra emisión 283 del programa diario de reconstrucción de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, quien abordará algunos apartes del convulso fenómeno de violencia multiforme sucedidos en el departamento del Caquetá contra miembros del Ejército y de la Policía Nacional, asesinados a sangre fría por narcoterroristas de la cuadrilla 14 de las FARC, con miras a la implantación de un criminal esquema de violencias sistemáticas contra los colombianos.
En ese orden de ideas, ¿cuál es el impacto y cuál es el rol del municipio de Solano Caquetá para el plan terrorista de las FARC? Bueno, el departamento del Caquetá lo vemos en el mapa dentro del recuadro de la infografía que ocupa todo el centro sur del país y articula la zona andina con la Amazonía y con la Orinoquía. Es un departamento que históricamente ha sido afectado por la presencia de diversos grupos criminales de filiación comunista. Allí comenzó el M-19 a hacer la inserción de sus estructuras con narcotraficantes del cartel de Medellín y luego ese accionar delictivo con el narcotráfico quedó en manos exclusivas de las FARC en este departamento. Algunas veces han intentado entrar el ELN y el EPL, pero parecería que estuviera hipotecado a las FARC porque el Partido Comunista ha hecho un trabajo de larga data desde las repúblicas independientes de Marquetalia, Río Chiquito, el Guayabero y el Pato, y porque las células urbanas y rurales del Partido Comunista Colombiano han hecho un trabajo intenso de reclutamiento y adoctrinamiento y de presencia en diferentes municipios de este departamento. Pero al ver el municipio de Solano dentro de ese mapa nos llama la atención que ocupa más o menos el 40% de la porción total territorial del departamento del Caquetá y que por su ubicación está lleno de selva, de ríos y de comunicación directa con las distintas regiones del país. Entonces decimos que si el departamento del Caquetá articula la zona andina con la Orinoquía y la Amazonía, este municipio es el que más tiene que ver en ese proceso y casi no se nombra en los análisis que se hacen los especialistas en el conflicto. Pero al ver su ubicación geográfica y su morfología topográfica, nos damos cuenta que forma una especie de C invertida que abarca los 4 puntos cardinales del departamento: norte, centro, sur y occidente del departamento dentro de la zona selvática, y que está a lo largo de 2 ríos muy importantes, el Caguán y el Caquetá, y que además de eso limita con varios departamentos, con el Putumayo, y sobre todo en la parte más angosta está ya en el Perú. Realmente está en el Perú, este departamento está muy cerca por la selva, a cruzar a la selva peruana. No está tan lejos del Ecuador, también cruzando el mismo Putumayo, y tampoco está lejos del Amazonas que conduce al Brasil, por el sur. Ahora, por el oriente el departamento limita con el Guaviare y con el Baupés, y por el río también va a salir a Brasil, por el río Caquetá. Entonces, es un municipio que tiene una importancia capital para el desarrollo de las guerrillas, y a menudo cuando se habla de la historia de las FARC, de los procesos de reclutamiento, de los procesos de organización, se nombran otros municipios grandes como San Vicente del Caguán, como Curillo, como Solita, como la misma Florencia en el Caquetá, pero nadie menciona la importancia que tiene como retaguardia estratégica y de campos de entrenamiento y de movimiento hacia varios países el municipio de Solano. Además, los narcotraficantes hayan instalado un montón de pistas clandestinas, y cuando digo narcotraficantes incluyo a las FARC porque ellos son narcotraficantes. Pistas clandestinas, sitios de acuatizaje de hidroaviones y muchos laboratorios de procesamiento de cocaína, además de muchos cultivos. Esa es la importancia geoestratégica de ese municipio que no se le ha dado la trascendencia.
¿Y por qué lo mencionamos hoy? Porque en el área rural del municipio ocurrió el asesinato del del sargento José Livio Martínez, que ha sido secuestrado 12 largos años antes y estaba allí prácticamente para cumplir 13 años, corrijo, 13 años. Llevaba secuestrado en poder de las FARC y el grupo Colombianos por la Paz, que parecía más Colombianos por la FARC, haciéndole show a las FARC de hablar de la liberación de este suboficial a cambio de un acuerdo humanitario para sacar a todos los terroristas de las cárceles. Y esto ocurrió en Solita, Caquetá, perdón, en Solano, Caquetá. El sargento había sido secuestrado en Patascoy en 1997. Y aquí vemos que en la parte oriental, en los límites entre el departamento del Caquetá y el departamento de Guaviare, sobre el municipio de Solano, está la serranía del Chiribiquete, que es una formación geológica muy especial, además muy bella, y que tiene un valor histórico y un valor geográfico único para el país. Pero alrededor de esta serranía, de estas formaciones rocosas, las FARC han derribado muchísima selva tropical para cultivar coca y para construir laboratorios y campamentos de los bandidos. Si se dice que hubo un pacto con Santos para suspender eso, pues fue mentiras, porque ya siguen las supuestas disidencias de las FARC haciendo lo mismo y ahora se inventaron otro negocio que es vender tierras para descuajar monte y cultivar ganado y al lado la coca. Entonces la disculpa que son ganaderos, no coqueros, y ahí siguen destruyendo el ecosistema. Adelante, mi coronel. ¿Por qué es imposible olvidar la historia del sargento José Livio Martínez Estrada, orgánico del Batallón de Infantería número 9 Boyacá, con sede en Pasto, Nariño? La sola foto del suboficial cuando tenía ya como 34 años de edad, después de llevar casi 13 años secuestrado, indica todo. El desgaste que sufrió en la selva, perdió el cabello, la dentadura, bajó gravemente de peso y perdió hasta la autoestima en muchos aspectos. Y fue secuestrado en el asalto a la base de Patascoy y luego transportado por el bloque sur de las FARC por la selva del Putumayo y el Caquetá hasta donde lo tuvieron en una zona tropical muy húmeda. La selva del Caquetá es muy húmeda en esa región y si una persona está estática ahí, pues peor todavía. Entonces, cuando no lo tenían pasándolo de campamento en campamento, encadenado a un árbol como una fiera, destruyendo su propia vida. Y esto pues quedó corroborado en los mismos testimonios de los terroristas que lo tuvieron secuestrado, en los pocos mensajes que él pudo intercambiar con la familia y en el testimonio de otros secuestrados que estuvieron algún tiempo con él. Y por eso es imposible olvidar ese hecho, porque fueron 13 años, eso es una barbaridad, de un secuestro por el cual las FARC no responden y se han limitado a decir que la culpa es del Estado por no haber negociado rápido la liberación del suboficial. Coronel, ¿por qué es imposible olvidar la historia del sargento José Livio Martínez, orgánico del Batallón de Infantería número 9 Boyacá, con sede en Pasto, Nariño? Pues lo decíamos, mi coronel, por el secuestro que tuvo, el padecimiento que sufrió en la selva, las presiones psicológicas a que lo sometieron, el deterioro físico que tuvo, perdió el cabello, perdió la dentadura, parece que también había disminuido la visión en la selva. Tendría, seguramente al hacer la autopsia del cadáver le encontrarían una parasitosis terrible, enfermedades tropicales de la selva. Fue mucho el sufrimiento que tuvo este señor en poder de los bandidos. ¿Cuáles eran las características del cuestionado gobierno de Ernesto Samper Pizano cuando ocurrió el secuestro del sargento José Livio Martínez en la base militar de Patascoy? Estas fotos lo dicen todo. En la parte superior derecha vemos un meme que le sacaron a Samper porque el proceso con el que se inició
la investigación llevaba el número 8000. Y el obispo de Bogotá en ese momento dijo que eso era como si a uno se le entrara al apartamento un elefante y no se diera cuenta. Y el señor Samper, cuando ya se vio que estaba completamente caído, que no tenía defensa, dijo, pues si se hizo todo fue a mis espaldas. Entonces lo cierto es que el narcotráfico le financió su campaña, y aquí está, que ya unos años después, desde la cárcel en Estados Unidos, los hermanos Rodríguez Orejuela firmaron una carta y la radicaron formalmente ante las autoridades reconociendo que le han dado dinero a la campaña de Samper, y le agregaron que no solamente a esa campaña, sino a otras. Pero aquí hay un caso peor, que es el del señor Fernando Botero Sea, que es el que vemos aquí, que era el ministro de Defensa del señor Samper. Y cuando se destapó una investigación porque Botero Sea desvió dineros de la campaña para su beneficio personal, y lo investigaron por eso, inclusive estuvo detenido aquí en Bogotá. En una entrevista lo dijo clarito al diario El Tiempo. El presidente sí sabía qué, pues de dónde venían los recursos. Y si el presidente sabía, también lo debía saber el vicepresidente, que era Humberto de la Calle. Lo que pasa es que, como ya lo hemos dicho, el señor de la Calle apenas vio que el problema estaba grave, comenzó a hablar mal del presidente, el presidente lo mandó de embajador a España, y luego allá renunció aduciendo tener una dignidad eterna para lanzarse de candidato presidencial en el 98, y pues naturalmente no consiguió ningún voto, pero muy hábil se recicló con el tema de la paz y ahora es congresista para seguir buscando pensiones voluminosas. Y cuando estaba en Cuba, el señor de la Calle apareció en una lista de unos personajes que tenían dineros en paraísos fiscales sin legitimar ante Colombia, pero como era el negociador de paz, no pasó nada. Entonces el señor Botero destapó o dijo eso, y otro que lo dijo, pero como murió, entonces quedó como que era la palabra del uno contra el otro, fue el tesorero de la campaña, que llamaba Santiago Medina, que era dueño de un anticuario que queda aquí en la carrera séptima, al norte, muy conocido el anticuario Medina, y él contó también en un libro que se llama La verdad sobre las mentiras, toda la realidad, y declaró ante la fiscalía y luego ante la comisión de acusaciones, pero esa comisión no de acusaciones sino de absoluciones sacó libre al señor Samper, y hoy obra de moralista, obra de pacifista y de que a las FARC hay que darles todo. Es un personaje bien sui generis el señor Ernesto Samper. Lo cierto es que su gobierno en ese momento estaba desprestigiado hasta los tuétanos, no tenía ningún control de dirección sobre el Estado. El gobierno de Estados Unidos le había revocado la visa y se quedó sin visa, no puede ir a Estados Unidos a menos que vaya en alguna representación oficial, pero se quedó sin visa para entrar a Estados Unidos, y el Departamento de Estado prácticamente dijo que el gobierno de Colombia era una narcodemocracia en cabeza del señor Samper. Entonces, en esa situación, las FARC aprovecharon ese desorden porque las fuerzas militares no tenían ni el apoyo suficiente para las operaciones, ni la dirección política adecuada, ni la visión estratégica de un presidente para comprometerse a darle a la lucha para defender la institucionalidad. Es realmente un periodo muy vergonzoso de la historia de Colombia, que aún no ha sido escrito en los textos de historia en la dimensión del daño que le causó a Colombia que el cartel de Cali haya metido dineros en la campaña de Samper, pero que por obra y gracia de las maniobras jurídicas y politiqueras quedó exento el señor Samper, quedó exenta la campaña, a pesar de que el periodista Giraldo, que ya murió, entregó hasta los cassettes, que Botero Sea, que era el mismo que se apropió de parte de esos recursos, lo reconoció, y que el señor Santiago Medina lo confesó ante la fiscalía, que él estuvo en Madrid, España, con el señor Samper en una reunión en un sitio que llama Recoletos, ahí cerca a la estatua de las Cibeles en Madrid, y que ahí en ese sitio se acordó la financiación de la campaña
o parte de la campaña por parte de los hermanos Rodríguez Orejuela. Pero de remate los hermanos Rodríguez Orejuela lo escriben desde una celda en Estados Unidos y lo firman y lo entregan como un documento y no pasa nada, porque ya es caso juzgado y porque es que eso no se puede probar. Adelante, mi coronel. ¿Cuáles son los autores intelectuales y materiales del atroz asesinato en cautiverio del sargento José Livio Martínez y dos oficiales de la policía, todos ellos secuestrados por la FARC? Estos tres terroristas que están en la foto tienen que ver con todo el proceso, tanto en el asalto a la base de Patascoy, como el secuestro, como el tiempo que estuvo el suboficial en cautiverio y las torturas que padeció, y luego el asesinato. Todos ellos fueron los autores intelectuales y los que dijeron, pero hoy en día ninguno responde ante la justicia. Este delincuente es del Partido de los Comunes, el tal Fabián Ramírez, y de vez en cuando lo entrevistan los medios y anda pontificando de su transparencia y su moralidad revolucionaria. Este otro delincuente vive en La Guajira, protegido por el Estado y fue el cómplice de la fuga de Santrich hacia Venezuela. Y este otro terrorista cayó en una perna vendetta de narcos entre ellos en Venezuela. Este es el que llamaban el Paisa, este es Joaquín Gómez y este es Fabián Ramírez. Esos tres planearon el asalto, secuestraron al suboficial, fueron los que dieron las instrucciones para torturarlo en cautiverio y los que dieron las instrucciones a los secuestradores que lo tenían en su poder, que si las tropas se acercaban lo asesinaran a sangre fría, sin compasión. Y fueron los mismos que jugaron con el dolor de la familia, que ya lo vamos a ver más adelante. Pero están libres, por lo menos estos dos que todavía viven, y el otro terrorista murió sin pagar ante la justicia por los daños causados a los colombianos y en este caso específico al sargento José Livio Martínez y su familia. Nicolás González. ¿Cuáles podrían enunciarse entre los antecedentes tácticos, estratégicos y políticos más resaltantes del secuestro por terroristas de las FARC del sargento José Livio Martínez durante la toma de la base militar de Patascoy en diciembre del año 97 y luego de 14 años de cautiverio ser asesinado teniendo como última prueba de supervivencia en agosto del 2009? Bueno, pues ya sabemos que el secuestro fue en la base de Patascoy y que pasan muchos periodos. Viene el show en el Caguán, en la época de las conversaciones de paz y todo eso, el proceso en el gobierno Pastrana. Y cuando sale el gobierno Pastrana, inician el show permanente de la liberación de los secuestrados, porque estaba secuestrada la señora Ingrid Betancourt y algunos dirigentes políticos a quienes las FARC habían secuestrado ahora para fusilarlos, porque los indicaban de malos manejos administrativos. Pero dieron un giro después de que cayó secuestrada Ingrid Betancourt y optaron por promover un intercambio humanitario de soldados y policías secuestrados por terroristas presos en las cárceles. Entonces, esos shows fueron permanentes y encontraron con la complicidad de una ONG rarísima que llamaba Colombianos por la Paz, que la lideraban Piedad Córdoba y una señora de nombre Marlene Orjuela, que se declaraba víctima porque a un soldado regular familiar de ella lo han secuestrado, pero a ese lo liberaron rápido, pero terminó metida ahí. Ella era contadora, no tenía ninguna formación en ciencias políticas, no se sabe quién la financiaba, pero aparecía en todas partes con Piedad Córdoba haciendo el show. Y también estaba la mamá de Ingrid Betancourt y estaba Daniel Samper Pisano, obviamente el camarada Cepeda y otros personajes de izquierda que todo el tiempo hablan de la paz con los terroristas, pero nunca mencionan los crímenes que cometen estos delincuentes. Unos días antes del asesinato del sargento José Livio Martínez,
cayeron en combate el Mono Jojoy y Lucero Palmera. Lucero Palmera era la concubina de Simón Trinidad y era la encargada de manejar las comunicaciones en el sur del país de las FARC con las emisoras clandestinas y de unos contactos clandestinos muy importantes con los comunistas ecuatorianos y con el señor Rafael Correa y su cohorte de cómplices comunistas. También, ya un año después de la muerte de Jojoy, cayó en combate Alfonso Cano, más o menos 20 días antes del asesinato del suboficial. Cano cayó en el Cauca y el suboficial fue asesinado en Caquetá como retaliación ordenada por los 3 criminales que vimos en la foto anterior, que si se intentaba un rescate, procedieran como procedieron contra el gobernador de Antioquia en 2004 y contra los diputados del Valle en 2007. O sea, asesinarlo a sangre fría, pero no entregarle ese trofeo al Estado de que lo sacara del campamento. Por esos mismos días ya se rumoraba que Santos y las FARC estaban haciendo contactos clandestinos. Al fin y al cabo, entre cielo y tierra no hay nada oculto, y ya los medios de comunicación vislumbraban que se iban a hacer conversaciones de paz, y Santos decía que él tenía la llave de la paz, que las FARC tenían que entender cuál era el camino, y salía a autoatribuirse todas las operaciones militares como si hubieran sido su genialidad. E inclusive repetía que él era quien había hecho la operación Jaque, entonces que él tenía la capacidad o de negociar con las FARC o de llevarlos a la mínima expresión. Entonces esa ínfula se daba. Días antes también ocurrieron las 2 operaciones muy famosas, Jaque y Camaleón. Jaque fue en el 2008, pero Camaleón fue en el 2010. Y la Camaleón fue el rescate sorpresivo del general Mendieta y del coronel Donato y de otras personas en poder de las FARC en el Guaviare. Y fue una incursión sorpresiva, una medida de engaño. Gracias a una información muy precisa, los soldados desembarcaron en cuerdas por la selva y se aproximaron al sitio exacto y rescataron a los secuestrados de dentro del campamento, y los terroristas lo que hicieron fue salir corriendo ante tanta sorpresa. Esta incursión para liberar a José Livio era más o menos parecida, pero aquí sí los bandidos tuvieron tiempo de asesinar a los secuestrados y no se pudo efectuar la liberación como estaba prevista. Hubo una cantidad de ataques terroristas impactantes en contra de la estrategia de seguridad democrática del gobierno de turno, y como se aproximó, o como hubo el cambio de gobierno, ya lo vimos aquí, atentaron en Bogotá contra Radio Caracol, en otras regiones del país contra otras instalaciones, asesinaron a varias personas, y todo presionando el mismo argumento, el show de la liberación de los secuestrados. Inclusive cuando cayó el terrorista Alfonso Cano, Piedad Córdoba publicó inmediatamente una carta que Cano le había entregado supuestamente unos meses antes, en la cual le decía que estaban dispuestos a negociar la liberación de los secuestrados, y el obispo de Cali, Monseñor Monsalve, salió con el cuento de que a Cano lo han asesinado a sangre fría y que era un pobre viejecito sin nadita que comer, sino carnes, frutas dulces, tortas, huevos, pan y pez, como en el poema de Pombo para los niños. El reclutamiento siguió, en especial de jóvenes y de niños, porque esa es la fuerza que tienen las FARC. Y vimos que ya hemos visto varios casos que durante el periodo de conversaciones de paz en La Habana no cesaron ni de traficar coca, ni de cometer delitos, ni de avanzar en su proyecto hacia la toma del poder. Paralelamente con todo esto, el trabajo clandestino de las redes nacionales e internacionales fue muy intenso. Recordamos muy bien el escándalo de una ONG en Europa que estaba vendiendo camisetas de las FARC, que en México todavía tenían una oficina abierta y la dirigía el señor Calarcá, que Chávez y Rafael Correa no desaprovechaban oportunidad para agredir a Colombia, diciendo que Correa decía que
que las FARC limitaban con el Ecuador y no Colombia, que la culpa era de Colombia, que la guerrilla pasara para allá, pero nunca reconocía su complicidad con el grupo criminal. Y las redes internacionales metidas hasta los tuétanos en narcotráfico. Ocurrieron varias capturas de bandidos de las FARC que el Estados Unidos los pedía por narcotraficantes. Y la situación era muy tensa porque en el continente había una cantidad de gobernantes de izquierda como los hay en este momento y todos amigos de las FARC y enemigos de Colombia. Esos grandes rasgos eran los antecedentes de lo que ocurría y el cuadro sinóptico de lo que se estaba viviendo dentro y fuera del país cuando fue asesinado el sargento José Livio Martínez. ¿Cuáles fueron los rasgos característicos más resaltantes del sangriento ataque terrorista de la FARC contra la base militar de Patascoy en diciembre de 1997? Pues ahí se ven las fotos, cómo quedó destruida la base. Era una instalación pequeña de comunicaciones que le servía de enlace a todas las fuerzas militares en el sur del país y a otras entidades del gobierno como Inravisión y otros equipos de comunicación para hacer el proceso de repetición debido a la altura de la cordillera en ese sector, en especial el volcán Galeras. Entonces, las FARC sorprendieron, ya lo vimos en un caso específico aquí, lo vimos completo, a los soldados, los superaron en cantidad y destruyeron completamente la base, asesinaron a varios y secuestraron a 18 miembros del batallón Boyacá, entre ellos los dos suboficiales José Livio Martínez y el otro sargento que fue tan famoso, se me escapa en este momento el nombre, el sargento Moncayo, Pablo Emilio Moncayo, que fue tan famoso por el escándalo que hizo el papá. Los secuestraron y 2 años después liberaron, 2 o 3 años después liberaron a los soldados y se quedaron con los suboficiales. Las fotos nos muestran a los soldados heridos que fueron sacados de la base por los mismos campesinos de la región que ayudaron armando hamacas improvisadas para poderlo llevar hasta un sitio donde una ambulancia o un vehículo lo llevara a Pasto. El tiempo atmosférico muy difícil para entrar allá en helicóptero, entonces la situación facilitó a los bandidos el asalto y la demora para los apoyos, como lo muestran los resúmenes que salieron en los periódicos de lo que ha sucedido. Coronel, de acuerdo con el informe elaborado por la revista Semana, ¿cuál era el perfil personal del sargento José Livio Martínez? Bueno, pues del sargento José Livio Martínez, que lo vemos en la foto, salió mucha información en diferentes medios y se habló bastante de su vida. Era un muchacho de origen campesino que trabajaba muy bien la agricultura, pero que se incorporó al ejército y se había especializado en el arma de comunicaciones. O sea, no tenía una formación específica de combate como infantería, artillería, caballería o ingenieros, sino su especialidad era mantenimiento de sistemas de transmisiones, organización de redes, coordinación de mensajes, todo lo que maneja un suboficial de comunicaciones que es eminentemente técnico. Y cuentan aquí que antes de subir a la Cerro de Patascoy se enteró de que la señora, la compañera sentimental, ya estaba embarazada y pues era el gran logro de su vida, el sueño, conocer a su hijo. No pudo. No pudo porque la noche del 21 de diciembre fue secuestrado por las FARC, torturado, y cuentan datos escabrosos, que lo hicieron caminar desde Patascoy hasta la Hormiga Putumayo, que es bastante lejos, y fuera de eso bajándose toda la montaña para llegar a una zona selvática cálida. Cuando por fin pararon en el primer campamento a descansar, se quitó la bota y estaba encharcada en sangre de las heridas que tenía con una
Esquirla de Granada. Y de ahí para allá comenzó la tortura de este suboficial. Ahí vemos la cara, cómo la tenía cuando fue secuestrado, o la foto que se ha tomado antes de ser secuestrado, a la diferencia de lo que vimos 13 años después, ya sin cabello, con la dentadura deteriorada y con escasa visión y completamente pálido por la acción tropical de la selva. Siempre se dice que fue un suboficial muy serio, muy trabajador y que no tuvo ningún contratiempo con nadie, que era una persona dedicada a su misión, a su tarea. Eh, pero como los papás de él eran humildes, labriegos, no tuvieron el mismo despliegue mediático que tuvo el otro suboficial, Pablo Emilio Moncayo, porque el papá era miembro del, o era docente en el departamento de Nariño y tenía mucha más habilidad dialéctica y además lo alebrestaron. Y ese señor pues se dedicó a presionar, fue al gobierno nacional en lugar de presionar a las FARC, hasta que en un pacto rarísimo, Colombianos por la Paz logró que lo liberaran a él, a Moncayo, y no a José Livio Martínez. Y pues el hijo iba creciendo, iba mandando los mensajes y todo el país conocía el caso, pero no se le daba igual trascendencia en los medios de comunicación al señor Moncayo, que se encadenaba, que organizaba marchas y que por último dijo hasta que pertenecía a la Marcha Patriótica, que era el grupo político que estaba organizando Piedad Córdoba. ¿Cómo podríamos describir los rostros de la tragedia derivada del secuestro por terrorista de la FARC del sargento del ejército José Livio Martínez Estrada durante la toma de la base militar de Patascoy, Putumayo, en diciembre de 1997 y luego de 14 años de cautiverio, su posterior asesinato en noviembre de 2011? Pues aquí lo vemos, el papá y la mamá de José Livio, dos labriegos y otro familiar ahí en la foto. En una de las entrevistas que les hicieron para la revista Semana, mostrando las fotos del hijo, y el señor con su lenguaje y su humildad de campesino, pidiéndole a los bandidos de las FARC que lo liberaran, que ellos estaban rezando mucho y enviándole mensajes al hijo que solamente le llegaban gracias a la gestión de Ervin Hoyos, que se trasnochaba todos los días para su programa Las Voces del Secuestro, y desde allí se comunicaba con los secuestrados en la selva, o por lo menos les hacía llegar los mensajes de solidaridad y apoyo. Y aquí vemos al niño, de 6 años más o menos, encadenado. Esto es una foto cruel, con la foto del papá y el mensaje: libérenlos ya. Y ni siquiera esto condolía a estos bandidos. Entonces ver la mujer de tiro fijo hablando de derechos humanos en el Congreso de la República, pues produce repulsa, produce asco, produce rechazo. Oír a esa señora hablando de derechos humanos cuando los bandidos de las FARC, que ella integraba y que era la encargada de transmitir los mensajes de tiro fijo, cometían todos estos crímenes. O Timochenko con su visita sarcástica diciendo que es que el Estado tiene la culpa, o de Pastor Alape diciendo que fueron ejecutados o que fueron retenidos y no que fueron secuestrados, pero lo que la culpa es del Estado. Y aquí lo vemos ya al muchacho más grande, ya con casi 14 años de edad, con la foto de cuando era niño y recordándole al país que él les suplicaba, les rogaba a las FARC que dejaran en libertad al papá, pero que la respuesta fue asesinarlo a sangre fría. Estas son las 3 fotos que indican la crueldad de estos bandidos, que no deberían estar ni en el Congreso de la República, ni los periodistas haciéndoles el show, llamándolos comandantes ni honorables senadores, sino debían llamarlos como son: terroristas, bandidos, delincuentes que debían estar en una cárcel. Mi coronel, ¿cómo relató el portal electrónico waico.com las persistentes actividades del entonces niño Steven Martínez, exigiendo a los terroristas de la FARC la liberación de su padre? Pues mientras el señor Moncayo organizaba, con la ayuda de los docentes y
le movían gente y Colombianos por la Paz presionaba al gobierno de Uribe y luego al de Santos con la liberación. Promueven unas marchas grandísimas y se vinieron por la carretera de Pasto a Bogotá caminando y dando mensajes de que hay que hacer la paz muy rápido. La familia de José Livio, que no tenía ni esa influencia ni esos recursos, iban poquitos grupos, y aquí los vemos en una marcha, hacia una virgen muy conocida, de la cual son muy devotos los colombianos y los ecuatorianos en la frontera, que es en el municipio, que es en el sur del país, que se llama la Virgen de la Visitación. Y allá le llegaban a rezarle y fueron a varias ciudades, pero no tuvieron el mismo despliegue. Y aquí vemos a un grupo pequeño marchando, y ahí está el niño en la mitad pidiendo la liberación del papá. Pero eso tampoco los conmovió. Ellos se llamaban los caminantes de María y le estaban pidiendo a la Virgen que les ayudara a la liberación del Señor. Pero la diferencia era abismal entre la publicidad que le daba a Colombianos por la Paz, que nunca se supo quién financiaba esa ONG, pero que tenía recursos para moverse por todo el país y por el mundo, que le daba al señor Moncayo, y en cambio el olvido en que tenían a José Livio Martínez era evidente. ¿Cómo relató el portal electrónico waycom.com la persistente actividad del entonces niño Esteban Martínez exigiendo a los terroristas de la FARC la liberación de su padre? No, pues eso es lo que acabamos de decir, que el niño, que las FARC y Colombianos por la Paz le dieron un gran despliegue a José Livio, a Moncayo, y lo de José Livio Martínez quedó casi en el olvido. ¿En qué circunstancias falleció el padre del sargento José Livio mientras su hijo permanecía secuestrado y era torturado por los narcoterroristas de las FARC? El señor falleció de cáncer. Él tenía un cáncer estomacal muy avanzado y eso lo sabían los bandidos de las FARC. Y él permanentemente, o por las voces del secuestro y por los medios de comunicación, se le estaba dando a conocer al mundo la situación de la familia del señor, o la situación de la salud del señor, y se le imploraba de mil maneras a los bandidos de las FARC que liberaran al papá. Y lo único que le permitieron fue al sargento que enviara un video en el cual les decía que estaba bien, que lo estaban tratando bien. Imagínense, ya llevaba 14 años secuestrado y decía que lo estaban tratando bien, que le recomendaba al hijo que no perdiera el ímpetu, que mantuviera el tesón, que fuera buen estudiante, que estudiara inglés, que estudiara sistemas, que le ayudara a la mamá, etc. Entonces el papá murió y ni eso, ni los pedidos del niño lograron ablandarle el corazón a los bandidos de las FARC, que los siguieron manteniendo en secuestro, y sobre todo de los cómplices de las FARC, que les ayudaban con el cuento de que lo que tenía era que sentarse el gobierno a negociar con estos terroristas un canje humanitario y unas negociaciones de paz para entregarles el poder ya e inmediatamente. Inclusive, como después ocurrió, apareció el cuento de que el señor Cano había dejado una carta con Colombianos por la Paz, en la cual hablaba de que su máximo sueño era la paz de Colombia y negociar la liberación de los secuestrados. Esto es inadmisible y los medios de comunicación se prestan para todo ese show con la venia de la academia, que nunca ha sido clara, nunca, y de la dirigencia política, que por estar empeñados en la corrupción y la búsqueda de sus prebendas, se olvidan de estos colombianos que han padecido tanto por culpa de los terroristas y que nunca han sido capaces de enrostrarle al Partido Comunista la responsabilidad en que sus cuadrillas armadas cometan estos crímenes tan atroces y abominables. ¿Cómo describió el periódico El Mundo de España los resultados de la fallida operación militar para rescatar sano y salvo al sargento José Livio Martínez y 3 miembros de la Policía Nacional que se encontraban secuestrados por la FARC en la misma guarida? Pues el título que le puso el periódico El Mundo de España es suficiente para que no se hubiera firmado ningún pacto en Cuba con ninguna JEP.
Ahí lo ven ustedes. Las FARC fusilan a 4 rehenes y el ejército halla un superviviente. Y viene la descripción, dice José Livio Martínez y Yesí Duarte, que era un oficial de la policía. José Livio Martínez del ejército, claro, suboficial. Y Edgar Yesí Duarte era un oficial de la policía que llevaban más de 10 años secuestrados. Aquí sí el titular se equivoca, es que capturados no. Los bandidos no capturan a nadie, secuestran. Y dice que los cadáveres fueron hallados con las manos encadenados y tiro de gracia en la cabeza. Lo publica un periódico español. Y dice que el policía Luis Alberto Erazo Maya sobrevivió. Y de remate, dice que los familiares de los agentes asesinados, de los policías asesinados, culparon al gobierno y al FARC por parejo de asesinos. Y lo mismo publica en la famosa carta que tenía Piedad Córdoba de Alfonso Cano. Entonces luego describen cómo los encontraron todos con un tiro de gracia en la cabeza y el sargento Erazo, que alcanzó a escapar con las manos amarradas por entre la selva y se escondió hasta que allí lo encontraron los soldados que estaban buscando, registrando el área. Como se ve, es una noticia conmovedora, se dan los nombres de los asesinados y se resalta que los bandidos pedían que 800 terroristas presos y 7.500 ciudadanos encarcelados por sus ideas, o sea, cómplices de la guerrilla, fueran liberados y que eso no se hizo y que por eso, en lugar de haberlos liberado o intentado liberar con una operación militar, lo que se ha debido hacer es negociar con los bandidos. Y apareció José Ladio Pérez, a quien las FARC secuestraron y le iban a hacer un juicio, como dijo Alfonso Cano, se lo dijo a Jorge Enrique Botero, por unos cargos que le hacían cuando fue gobernador de Nariño y terminó siendo embajador en Venezuela y como Moisés salvado las aguas. Entonces, esta crónica de lo que publica con el solo titular que le publica El Mundo de España sería suficiente para que no existiera ninguna JEP contra estos bandidos, porque fue un crimen atroz. Hay personas encadenadas con las manos amarradas y con tiro de gracia en la cabeza, solo por no entregarle ese trofeo al gobierno nacional que los ha liberado. Es algo que no tiene ningún perdón ni explicación. Y coronel, ¿cuál fue el rol de la terrorista alias Luz Mari en el secuestro terrorista de la FARC del sargento José Livio Martínez durante la toma de la base militar de Patascoy en 1997? Pues por los testimonios de otros bandidos se supo cómo ha ocurrido, qué fue lo que sucedió, y por lógico el testimonio del sargento Erazo, que estaba ahí. Entonces se determinó que esta mujer que está en la foto era la jefe de la cuadrilla, era la que estaba encargada, como dicen los bandidos, de la comisión de cuido. Y ella fue la que ordenó dispararle a sangre fría a los que estaban secuestrados y luego volarse cuando detectaron la presencia del ejército. Esta mujer quedó embarazada del cabecilla de la cuadrilla y la enviaron al Perú, donde tuvo al bebé y estaba ya en el periodo de recuperación en una vivienda en Neiva, en el oriente de la ciudad, y allí fue localizada por el CTI y por la policía, por el ejército, y fue capturada. Y cuando fue capturada confesó, es lo peor, lo confesó, sí, yo lo hice, esa era la orden que me dieron y yo estaba cumpliendo una orden y es la revolución, y bla, bla, bla. Entonces, cuando le destaparon los antecedentes con esa cara de yo no fui que tiene ahí, estaba en todo el proceso, había participado en el asesinato de varios policías en Curillo, Caquetá y el secuestro de otros 12. Era la encargada de manejar los computadores y las comunicaciones al cabecilla de la cuadrilla y además era la concubina de él. Y tenía entre pecho y espalda más de un crimen. Entonces, pues fue encarcelada. Pero 3 años después, pacto Farsantos para afuera
Y nada de raro que dentro de poquito la veamos de senadora o de candidata a la presidencia. Esa es la historia de Mariluz, la que ordenó asesinar al sargento José Livio Martínez y que fue capturada en Neiva un año después. ¿Cómo describió el periódico El Colombiano el drama de la señora Claudia Tulcán y su hijo Esteban Martínez Tulcán cuando se enteraron del cruel asesinato a sangre fría del sargento José Livio Martínez por parte de los narcotraficantes y terroristas del bloque sur de la FARC? Pues es una crónica muy dura, porque las palabras del niño pues, fueron fuertes. Digo que le han cortado sus alas. Estos bandidos habían asesinado al papá sin dejar que lo conociera, que él los odiaría toda la vida. La señora pues explica que esa espera, la distancia, esa desazón, tantas noches en vela esperándolo, recordando los momentos que vivieron y sufriendo porque no podía tener el apoyo del papá para el hijo, esa desazón que les producía que hubiera tanto despliegue mediático a favor del sargento Moncayo, porque el papá era miembro de FECODE y no del suboficial Martínez, cuando ambos merecían el mismo trato, la indiferencia de la dirigencia política, la campaña publicitaria que inició Santos para su premio Nobel de Paz y sobre todo la mala fe de los terroristas y esa presión psicológica que ejercían, pues todo eso los afectaba y los sigue afectando. Y este muchacho ya va a cumplir 26 años, 25 años, y ahí tendrán a una persona con unas secuelas terribles que nunca olvidará y que no se le podrá sacar de su interior, de su ser, ese drama que vivió. Y lo mismo la señora y la familia entera y los hermanos del suboficial, recordar que el papá murió de cáncer y que los bandidos no tuvieron ninguna conmiseración para permitir que lo vieran. Y ahora son honorables congresistas y hablan de derechos humanos y de igualdades sociales. Coronel, ¿cómo resalta la Fundación de la Memoria de los Niños Víctimas de la Crueldad, como Esteban Martínez, y la sevicia de las FARC en este caso específico, con el secuestro por los terroristas de las FARC del sargento José Livio durante la toma de la base militar en 1997? Al término formal de cada episodio de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado que realiza nuestra fundación, usted siempre hace un balance puntual de reflexión respecto a los hechos del conflicto que analizamos a diario en este espacio de opinión y estudio científico de la violencia comunista contra Colombia. ¿Cuáles reflexiones estratégicas tienen hoy respecto al secuestro por terroristas de la FARC del sargento del ejército José Livio Martínez Estrada durante la toma de la base militar de Patasco y Putumayo en diciembre de 1997 y luego de 14 años de cautiverio, su posterior asesinato en noviembre de 2011, la última prueba de supervivencia en agosto de 2009? Pues además del primer título que colocamos aquí de desconocimiento del plan estratégico de las FARC, es el cinismo de la dirigencia política. El señor Ernesto Samper no se da ni por entendido que él es uno de los responsables de esta atroz situación, porque no gobernó. Los 4 años de su mandato estuvo dedicado a defenderse y a manipular respuestas a las acusaciones que le hacían sus mismos copartidarios
por el tema de los dineros del narcotráfico que entraron a su campaña, según los testimonios de quienes lo denuncian. La dirigencia regional de Nariño, completamente ajena a lo que pasa, porque eso es un problema de los militares. Y los congresistas y los demás miembros del alto gobierno, pendientes de sus prebendas y de sus sueldos, los magistrados de las altas cortes, intentando una reforma para la época de la justicia, que solo los favorecía en más de lo que tienen, más prebendas, pero de aquello, de entrada a hacer justicia, nada. Y luego de quienes negociaron en Cuba y permitieron que esto quedara en el olvido. Pues ahí le agregamos a otros docentes, a la JEP, que perdona esto y lo olvida y mira para otro lado, y a la Comisión de la Supuesta Verdad Impura, que olvida intencionalmente estos hechos, porque esto debía estar en primera plana, y lo olvida, lo menciona en términos muy generales y le da la vuelta al asunto. Ahora, el olvido de la gravedad de las acciones terroristas por parte de todos los colombianos. Es que si en Colombia existiera realmente una posición de defensa de nuestra institucionalidad y de aprecio a nuestras fuerzas militares como existe en Estados Unidos, ningún colombiano le daría un solo ápice de apoyo a las FARC o de reconocimiento, y estos terroristas debían ser execrados donde llegaran, rechazados completamente, pero no. Antes, al contrario, la misma gente asiste, después de que les han cometido todos esos crímenes, a legitimarles sus acciones y hasta se abrazan con ellos y se toman fotos. Y fuera de eso, en el Congreso de la República, cuando hablan, en lugar de que los demás congresistas los bloqueen, terminan también tomándose fotos y hablando con ellos y posando para los medios. Es increíble. Y los medios los llevan a que opinen de los asuntos que están ocurriendo, como si no debieran cuentas. Los nexos del narcotráfico con el Partido Comunista y con las FARC, ese triángulo, es algo que tampoco se decanta y que no se ha puesto en su debida dimensión. Las FARC son el brazo armado del Partido Comunista y ellos mismos lo dicen en sus documentos, pero quienes deben juzgarlos miran para otro lado ahí. O sea, no es que les inventan esa acusación, es que ellos mismos lo reconocen, y además todos los dirigentes de las FARC son miembros del Partido Comunista. Entonces uno no explica por qué miran para otro lado con eso. Y con el narcotráfico, requete probado que se financian con eso, pero le dan la vuelta y se habla de las economías de la coca. Esto comprueba la manipulación que hicieron del secuestro, es la amplia red urbana que hay en cada uno de los bloques y los contactos que tienen dentro y fuera del país las FARC para deslegitimar la verdad, manipular los hechos y presentar las versiones acomodadas y elaboradas. Todo esto indica que el municipio de Florencia, que es el epicentro en el Caquetá, es un corazón geopolítico para el desarrollo de las FARC y que en sus alrededores han estructurado todo un proyecto a largo plazo que el municipio de Solano, como lo vimos, lleva a distintas regiones del país, a distintos departamentos, y que por desconocimiento, como está en el punto número 1 del plan estratégico, y de lo que allí se gesta, el Estado colombiano no ha actuado como debe actuar, no solamente con fuerzas militares, sino en unos proyectos de desarrollo y de integración para evitar que ese caldo de cultivo permita el reclutamiento de jóvenes para la guerrilla y esto se vuelva cíclico y repetitivo. En realidad, lo que hay que decir, y no se dice, pero que no se dice en ningún medio, ningún ente lo dice, es que la guerra de las FARC es una guerra a muerte contra Colombia, no contra las fuerzas militares y la policía, contra Colombia. Y aquí lo estamos demostrando con la crueldad con que manipularon un caso y encontraron cómplices en diferentes estamentos que les permitieron hacer esos malabares. Ese reclutamiento de estudiantes y campesinos menores de edad tampoco se menciona en ningún lado. No, ni siquiera se cuantifica, por decir cuántas horas de estudio perdieron esas juventudes que se fueron para las FARC, cuántas horas de trabajo perdió Colombia con todos esos jóvenes que murieron en combate, o cuántos perdimos con los que definitivamente ya no tienen arreglo,
Porque es que el que se mete desde niño a un grupo de esos de bandidos terminará con la mente torcida hasta cuando se muera. Eso no tiene arreglo. Entonces, supuestamente se desmovilizan las FARC, pero será una persona muy fácil o con mucha tendencia a caer en nuevas formas de delito, porque su vida ha sido esa. Y eso no lo publica nadie, no lo analiza nadie, no lo menciona nadie, porque aquí lo importante es hablar de que el señor Santos hizo la paz y que Samper salió libre del proceso 8000, cuando los dos tienen profunda responsabilidad en estos hechos. La trascendencia del ataque sostenido de las fuerzas militares los puso contra la pared a los bandidos, y la decisión que tomaron fue fusilar a los secuestrados en caso de que pudieran evitar la liberación o anticiparse a que las tropas los liberaran. Y eso tampoco se menciona en el informe de la comisión del señor de Rux. Esa tendencia malévola y malintencionada de asesinar a los secuestrados antes que entregarle un trofeo al Estado, como si la vida de las personas no valiera nada. Y en contrario, este señor de Rux y su comisión hablan muchísimo de la defensa de la vida, y los bandidos de las FARC en el Congreso hablando de que defender la vida. Y volvemos a lo mismo de siempre, ¿no? Nexos internacionales, cómplices dentro y fuera del país, acciones terroristas para presionar al Estado colombiano y diálogos, que es la solución. Pero, ¿y la responsabilidad jurídica de esos bandidos qué? Esa no la mencionan por ningún lado. Y no es que un tribunal de bolsillo los exima de los cargos, sino que paguen con cárcel por los crímenes que cometieron. Porque ¿qué perdón puede tener, por ejemplo, esta mujer que ordenó fusilar al sargento y que lo reconoce públicamente y luego la dejan libre porque es que estamos en el pacto Farsantos y la JEP la va a escuchar y la basta indultar? Increíble. Adelante, mi coronel González, con sus reflexiones de hoy. Mi coronel, la actitud criminal de los bandoleros de las FARC es tan solo uno de los casos de la inhumana crueldad en todo el mundo, tan solo igualado en los genocidios cometidos en la Segunda Guerra Mundial. Después de esa hecatombe europea, creíamos que hechos de esas características serían solo recuerdos de la historia, ya que nunca más volverían a suceder en el mundo, y mucho menos entre nosotros los colombianos. El secuestro en un campo de concentración y su asesinato, junto con sus compañeros policías, después de 14 años de tortura, no tiene comparación. Porque la sevicia no solo fue contra el militar, sino contra la familia, ya que además del secuestro de su ser querido, ellos debieron soportar difíciles situaciones de salud y dolor. Esa falta de sentimientos humanos fue reseñada y conocida en todo el mundo, pues mereció difusión por la prensa internacional, quedando en evidencia su inmenso deseo de protagonismo por dolorosas crueldades, pues en lugar de llamar la atención por su errada causa, fue lo que logró, pero por su infinita maldad. Lo que condujo a un desprestigio y reproche social de toda la humanidad, tan fuerte que no le quedó más alternativa que suplicar al gobierno colombiano una salida negociada a sus crímenes. Pero por arrogancia no admitió que la realidad fue la de estar al borde de su derrota y extinción por parte de las heroicas tropas militares y policiales de Colombia. Y además, contaron con la inmensa suerte de un presidente que, ávido de figuración mundial, les concedió esa invaluable oportunidad por simpatía y debilidad, ya que las realmente fuertes y patrióticas fueron las tropas de combate. En especial, la fortuna de los cabecillas terroristas, quienes, viendo su inevitable desgracia, no solo de toda la organización criminal, sino de ellos mismos, no tuvieron más alternativa que buscar esa vía de escape del diálogo ante la derrota armada que le infligieron los valientes soldados. Porque la otra y única alternativa era caer en combate sin pena ni gloria, tal como ya habían caído casi todos los jefes máximos por parte de las patrióticas Fuerzas Armadas de Colombia. Y si no era por ellas, inevitablemente también caerían víctimas de sus mismos terroristas, quienes ya veían que sus cabecillas los habían conducido engañados al abismo de su propia autodestrucción. De tal forma que los sacrificios del sargento Martínez, sus compañeros policías y de sus familias fueron resarcidos plenamente con la total destrucción y desmembramiento
de la organización criminal en forma contundente, ya que hasta ahora solo ha alcanzado para que unos muy pocos y muy privilegiados cabecillas estén salvando su pellejo. Y para que un traicionero expresidente esté disfrutando infamemente el prestigio de un premio Nobel, mal asignado por lo inmerecido, dedicándose actualmente a dar conferencias para darse prestigio en diversas partes del mundo, publicitando su errado logro personal, porque la paz para Colombia no llegó. Más bien fue la traición a la vida y la sangre de los hombres y de las patrióticas tropas de nuestras Fuerzas Armadas, quienes son los verdaderos héroes, y a quien el perverso y afrancesado jesuita Francisco de Rux les negó la verdadera historia, la misma que la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación la está reparando con la fidedigna verdad histórica, la que el maldadoso jesuita Francisco les negó impunemente a nuestros héroes. Este es nuestro comentario a favor de los valientes. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias, muy amable. Vicencio. Sí, podemos decir en este momento la historia de nuestros héroes y sobre todo un héroe como Livio Martínez, pues no lo tenemos muy presente, pero no podemos nunca dejar de olvidar a este personaje, a este sargento. Su hijo, muy seguramente es ya abogado y buscará la forma de remediar o recuperar no la vida, pero sí la memoria de nuestro héroe Martínez. Paz en su tumba. Bueno, muy amable. Entonces, como lo dice mi coronel González, aquí ha habido una tergiversación de la verdad. Las fuerzas militares cumplieron su deber. El Estado colombiano no cumplió con su tarea. Los dirigentes que lo responsables tampoco lo cumplieron, pero la historia no podrá cambiar los hechos y estos bandidos siempre tendrán que quedar en la historia como lo que fueron. Y lo mismo, como dice Vicencio, el hijo seguramente hará lo posible porque la memoria de su padre no quede en el olvido. Pues llegamos al final del ejercicio. Invitado nuevamente para que todos los días, de lunes a sábado, de 7:30 a 9 de la mañana, se conecte a las redes sociales de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, a escuchar en la voz de sus protagonistas la verdadera memoria histórica de la violencia desatada durante varias décadas por las guerrillas izquierdistas contra Colombia. Lo esperamos en nuestra próxima emisión. Bueno, entonces